Hola, buenas tardes, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto recibirlos hoy en el Museo Amparo y darles la bienvenida. Todos son estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, alumnos de la maestra María José Benítez, a quien nos da muchísimo gusto tener en esta ocasión como maestra. Hemos colaborado con ella desde hace muchos años, desde que era estudiante en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, Majo, qué gusto tenerte hoy, acompañada por tus alumnos. Entonces, hemos organizado este diálogo que lleva por título El arte de borrar, de las obras icónicas a la abstracción. Y también queremos dar la bienvenida a Artemio. Artemio, muchas gracias por estar con nosotros y por tu interés en hacer este diálogo con estudiantes universitarios. Él radica en la Ciudad de México, es de formación autodidacta, es artista visual, cineasta y curador. Desde el arte conceptual trabaja en diversos formatos como la instalación, el video y la fotografía. Su obra gira en torno al cuestionamiento de la violencia, de las estructuras de poder y de las relaciones que generan y proponen diferentes relecturas de la cultura pop. Fue codirector de La Panadería de 1998 a 1999 y de 2001 a 2002. Ha tenido exposiciones individuales en distintos museos y galerías en México, Estados Unidos y Londres. Asimismo, ha realizado 2 largometrajes, Me quedo contigo y Colosio, mismos que han recibido distintos reconocimientos en los festivales en los que han participado. Actualmente, como ustedes saben, en el Museo Amparo se presenta la exposición Artemio Sangre, la cual concluirá el próximo lunes 28 de agosto. Entonces, es una actividad de cierre de esta exposición. Nuevamente, bienvenidos todos y vamos a dar paso a la presentación. Gracias, Artemio. Comenzamos. Gracias. Bueno, buen día. Voy a empezar hablando un poco de cómo empecé haciendo arte y qué empecé haciendo y cómo llegamos hasta este punto de esta exposición y hablar un poco del proceso de esta exposición y espero que tengan algunas preguntas o cosas y entonces sea menos tedioso que yo hablando de un tema que conozco muy bien, que soy yo. Pero bueno, básicamente yo empecé pintando, pero lo hacía muy mal. La verdad es que nunca aprendí a dibujar, me frustraba mucho. La pintura, más allá de mi falta de habilidad en ese momento, me frustraba sobre todo tiempo que toma pintar, ¿no? O sea, que es como un proceso hiper largo donde de pronto ya lo que estás pintando no es lo que querías decir. Hace 3 meses que empezaste con la idea de, voy a pintar y entonces tienes tu bastidor y demás, ¿no? Entonces me pasé de la pintura a la fotografía, que era como el otro lado, ¿no? Completamente lo más inmediato que había, pues, bueno, ni tan inmediato porque no era fotografía digital en esos tiempos, era fotografía análoga, entonces, bueno, aunque tomabas la foto tenías que hacer todo este proceso de revelado, tal. Entonces también me estresó y me cansó, no estresó, es mentira lo del estrés, más bien me cansó lo tardado de los procesos. Y entonces me pasé a lo que según yo era lo más rápido, que era el video. Esto que les voy a enseñar es como una selección de ciertos trabajos a lo largo de los últimos 20 años. Y algunas cosas no traigo imágenes, pero les puedo ir contando. Cuando me cansé de la fotografía también, porque además tampoco era... O sea, como que no llegaba yo a lo que quería hacer. Existían estos videoclubs Blockbuster, que no sé si a ustedes lo han visto más que en las películas, yo creo. ¿Han visto un VHS? Bueno, ese fue mi material de trabajo durante muchos años porque realmente borrar una película en un VHS era muy fácil. Lo único que tenías que hacer era ponerle un pedacito de cartón y un Durex en un huequito que tenía y a partir de eso podías grabar encima de un cassette previamente grabado. Y lo que yo hice fue que iba yo al Blockbuster porque pasaba mucho tiempo viendo películas con mis amigos y yo solo. Me llegó la verdad es que no sé muy bien cómo fue que llegué a esa conclusión de que lo que tenía que hacer era arreglar ciertas películas. Entonces empecé con Bambi. Y lo que hice con Bambi fue borrar
todos los momentos traumáticos y hacer una versión libre de traumas de Bambi. Entonces, ¿qué borré? Pues borré el incendio y borré la muerte de la mamá de Bambi. Y lo que hice es que en el VHS, en mi versión, que era de una VHS a otra VHS, así como plan DJ, pero con los VHS, fue una versión donde en lugar de incendio había bosque. No le quité esos momentos, sino que más bien como que hice una versión como bien de plasta, muy, muy burdo, pues, la edición, porque lo era de VHS a VHS. Entonces, básicamente era una versión de Bambi donde avanza la película y de pronto no hay un incendio. Entonces, no te enteras del incendio, pero tampoco de la muerte de la mamá de Bambi. Entonces, un Bambi como bien raro, porque perdía sentido. Entonces, ahí dije, es que esta es la onda. Aquí ya encontré, ¿cuál va a ser mi estudio de artista? Va a ser el Blockbuster. Y 2, ¿dónde voy a exponer? Pues también en el Blockbuster. Entonces lo que empecé a hacer fue sacar estas películas de Bambi y ya le decía a mis amigos, por favor vayan todos al mismo Blockbuster y saquen Bambi. Entonces llegaban todos a mi casa con su copia de Bambi, la borrábamos y las íbamos devolviendo al Blockbuster para que en el Blockbuster hubiera Bambis libres de trauma. Entonces de Bambi me pasé al Rey León, me pasé a Dumbo, o sea, como todo era Disney al principio. Era como vamos a hacer una nueva generación de niños que no tengan el trauma infantil de Bambi, porque a mí Bambi sí me marcó horriblemente. O sea, creo que es de las cosas que más recuerdo es la muerte de la mamá de Bambi. Ya un poco mayor, la muerte de Mufasa en El Rey León también fue horrible. No sé, creo que a ustedes les tocó más niños El Rey León que Bambi, ¿no? Era como en el momento. Entonces, me acuerdo también porque además es más cruel cuando matan a Mufasa que cuando se muere la mamá de Bambi. O sea, lo de Mufasa sí era como un nivel de crueldad del que fue metiéndole Disney a sus películas, que yo dije, no, ya hay que cambiarlo. Y en Dumbo, por ejemplo, quité la borrachera de Dumbo y la mamá enjaulada. Entonces también le quité como 15 minutos a Dumbo. Entonces de ahí, en el Blockbuster, pues también dije, bueno, pero esto tiene que evolucionar. ¿Hacia dónde lo hago, no? ¿Hacia dónde va mi propio trabajo con Blockbuster? Entonces empecé haciendo, ya en películas de acción les borraba los momentos importantes, o le borraba el final, o metía pedazos de otras películas, o metía noticias, o luego una amiga mía me pasó un video que en esa época pues era muy difícil de conseguir, ahora todo lo encontramos en YouTube, pero en esa época eran unos videos que eran compilaciones como de leones comiéndose turistas, de un oso electrocutado, un señor que se suicida en una conferencia de prensa, o sea, mucho como Snoopy, como material horripilante. Y eso metía yo de pronto así en The Notebook o en películas de romance. En el momento más importante ponía yo como un pedazo de un video de meditación o de anuncio. O sea, empecé como a adulterar el Blockbuster y decía, esta es mi galería y qué diversión. Y luego no pasaba nada. O sea, yo pensé que algún día me iban a agarrar en Blockbuster y me iban a decir, tú tienes prohibida la entrada a Blockbuster porque ya sabemos que tú estás borrando las películas, o que me iban a multar o que me iban a demandar o algo, ¿no? Y también pensaba, bueno, si me demandan, me van a hacer súper famoso porque una demanda te hace bien como artista, ¿no? O sea, como si me demanda Disney, es como Disney contra Artemio y yo de esto capitalizo. Entonces empecé, tampoco pasó. Entonces mi vida ha estado llena de como contradicciones y fracasos. Ese fue, digamos, el primer fracaso con la demanda de Disney. Con Blockbuster, como no pasaba nada con todas estas intervenciones que yo hacía de material ajeno, empecé a hacer el material propio. Empecé a hacer videos míos con mis amigos y tal, y lo metía en las películas. Nunca pasó nada hasta que yo empecé a quejarme. Entonces yo iba al Blockbuster y decía, oiga, esta película del Rey León no trae la muerte de Mufasa. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Esto está mal, o sea, ¿qué les pasa? Esto es el colmo, no, ¿cómo me están cobrando por películas incompletas? De todas maneras, nunca me cacharon y yo en ese momento como empecé a encontrar
que algunas de mis obsesiones era como la cultura popular, pues el Hollywood pues sí, sobre todo Hollywood, ¿no? Y de ahí tuve una invitación a tener una exposición y mi propuesta en esa exposición en el Museo Carrillo Gil era que yo quería hacer una alberca de hule espuma, como de las de juegos infantiles. Y ese fue otro fracaso porque no me quisieron hacer mi alberca de hule espuma y entonces lo único que se me ocurrió fue hacer Rambo, la película de Rambo. Lo que hice con Rambo realmente fue quitarle toda la violencia, todas las groserías, toda la hostilidad, cualquier índice de violencia. Un poco porque cuando Rambo sale al cine, en los cines y esto, el presidente en Estados Unidos era Ronald Reagan, y Ronald Reagan decía que las películas como Rambo 1, 2 y 3 enseñaban al pueblo estadounidense a comportarse con el enemigo, porque en Rambo 2 el enemigo es los vietnamitas y en Rambo 3 es Afganistán. Entonces un poco como que dije, qué interesante que Reagan considere que la escuela o la mitología gringa sea Hollywood, y a partir de eso como que me obsesioné más con Hollywood y decidí justo hacer la película de Rambo sin violencia, sin acción y eso, y quedó una película de 15 minutos donde Sylvester Stallone corre, se tropieza, llora, se vuelve a caer, se vuelve a llorar, se asusta, lo asalta una rata, le llueve, está todo angustiado y al final llega como a un lugar donde lo rescata un militar que cuando lo sacas todo de contexto parece que es como un Boy Scout, pero grandote. Entonces al principio de la película yo quería que se llamara Ramboy Scout, pero se terminó llamando Rambo 2001. Y digamos que ese es como el primer momento en el que encuentro de manera como muy libre y muy intuitiva mía. De ahí se podía hacer todo un lenguaje y todo una narrativa, digamos, como de trabajo como artista, con el hecho de no generar nada nuevo, pero siempre generando algo nuevo. Es decir, partiendo de cuando te para la policía en las películas, nunca me han arrestado, pero porque, o sea, justo lo que yo quería, que me arrestaran en Blockbuster, no pasó. Pero cuando te agarran en La Ley y el Orden y esto, que les dicen, no, todo lo que digas será utilizado en tu contra. Entonces, como que a partir de esa idea de todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, decidí, y más las palabras de Ronald Reagan sobre Rambo, decidí que mi sesión más grande por un rato iba a ser Hollywood. Y justo con esta idea de que no necesitas tú ni generar una imagen desde el dibujo o una pintura o una foto, sino puedes nada más como reconfigurar, que es también pues un poco como el mundo del DJ, ¿no? De hacer algo, una tercera canción a partir de dos, digamos, ¿no? En el término de los DJs, que también tuve un fracaso como DJ porque era el mero momento en los 90s de ser DJ y fiestas electrónicas, y yo quise ser DJ y era muy malo. Además de no saber dibujar, tampoco tengo ritmo. Entonces lo único que me salía era como ser un delincuente y alterar las películas del Blockbuster. Entonces de ahí, de Rambo, me pasé a Winnie Pooh, que lo que hice fue la película de Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, que es sobre la guerra de Vietnam y que es asimismo digamos como un remix del libro de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Lo que yo hice fue robarme a Winnie Pooh, que además también Winnie Pooh es todo otro robo de Disney a Milne, que es el creador de Winnie Pooh, y se hace en Winnie Pooh y nunca le pagaron regalías a la familia del que escribió Winnie Pooh. Entonces yo dije, bueno, pues ladrón que le roba ladrón, tiene 100 años de perdón y ahora voy a hacer esto. Y pensando que en la película de Apocalipsis Now, Marlon Brando parecía un oso gigante porque había engordado muchísimo, dije, pues se parece a Winnie Pooh, ¿qué tal que Winnie Pooh es el monólogo de Marlon Brando en esa película? Entonces, básicamente lo que yo hice fue agarrar el audio de la película de Apocalipsis Now, que es un audio de 8 minutos, un monólogo, y lo remixé con Winnie Pooh. Y es Winnie Pooh solito en el bosque, enloquecido, hablando sobre los horrores de la guerra. Entonces era como
La verdad a mí todavía me gusta mucho ese video. Si los quieren ver, los pueden ver en Vimeo. No se los pongo porque vamos a perder una hora viendo videos y mejor pues les puedo pasar el link y eso, están ahí todo, ¿no? Y bueno, entonces lo que quedó fue la versión de Apocalipsis Now, que se llamó Apocalypse Now, y era eso, ¿no? Winnie Pooh hablando como loco, porque empieza así como de horror. He visto horrores y la guerra y es Winnie Pooh en el bosque, pero no hay Piglet, no hay nada, ¿no? Entonces se volvió como súper loco y paranoico Winnie Pooh. Y era un poco seguir dándole a esta idea de que yo ya no necesitaba generar nada nuevo. Digo que eso suena un poco como un absurdo porque al final sí estás generando algo nuevo, pero es un poco como en el collage, ¿no? Como retomar de lo que haya ahí como para reciclar, igual con el tema del rollo de los DJs. Entonces, como yo estaba muy obsesionado con Hollywood, bueno, hice otras películas de Hollywood, de acción, edité como 25 películas de acción sin violencia, pero la verdad es que tampoco estaban tan buenas, la mejor fue Rambo. Siempre estuve como haciendo de un lado para otro. Decidí ponerles esta obra porque también a partir de un artista holandés que se llama Bas Jan Ader, que era como bien Jackass, pero del norte europeo, como bien triste, pero sus videos son como él andando en bicicleta hasta que se cae, como en Jackass, ¿no? O que se agarra de un árbol hasta que se cae y que todo es como, pero desde lo serio. Hay una pieza de él donde hay una foto que le mandó a sus amigos y también hizo una película de eso, y que es él llorando y solo decía I'm too sad to tell you, ¿no? Entonces, como que esa pieza me gustó, no sé si me daba risa o me conmovía o las dos, pero dije, esto me gusta esta mueca, porque en el video de Bas Jan Ader lo que hay que es increíble es que está llorando, pero de verdad parece que se está riendo, ¿no? Y lo único que le rompe todo es el audio, ¿no? Como no hay un audio de llanto ni de risa, los gestos de él llorando pues, se vuelven una cosa como muy rara. Y dije, bueno, voy a pensar en una cosa como Bas Jan Ader, pero Hollywood, ¿no? Entonces me puse a seleccionar momentos donde gente sola, un poco como en close-up o en el tipo de encuadre que usó Bas Jan Ader, en ese video yo iba a encontrar todas estas personas llorando en películas de Hollywood. Y lo acomodé como de alguien que empieza a llorar hasta el drama más drama, y todo en un video sin audio. Entonces era como un poco como un teléfono descompuesto. No sé si ustedes vieron alguna vez este programa en la tele que era Corre, se corre. No, ¿verdad? Eso ya es de viejitos como yo. Bueno, era un programa horrible, pero había un concurso donde se agarraban de la mano y tenían que hacer miau. Y cuando se te está acabando el miau, le tienes que agarrar la mano al de junto para que él siguiera miau. Y le agarras así, una tontería, que es un poco como la ola, ¿no? Seguir en eso. Entonces, un poco el video de The Crying Game era eso, como una ola gigante, como la ola del estadio, pero de llantos en silencio, con gente en Hollywood o de películas, no nada más de Hollywood, pero la gran mayoría sí de Hollywood, y sin sonido, ¿no? Como cambiándole el sentido o sea, quitando el audio, como la pieza esta de Bas Jan Ader. Y de ahí me pasé, como seguía muy obsesionado con Hollywood, y estamos hablando de un mundo, es que ahorita todo esto que les cuento suena como tan de YouTube y tan fácil de hacer, pero les juro que hace 20 años no era tan fácil. Entonces, con un amigo nos la pasamos viendo películas y había una función en el control del DVD, porque ya nos pasamos al DVD, ya no hay VHS, que le aprietas A, B, y entonces hace como un GIF. El propio DVD te hacía tu GIF y se detenía en movimientos como muy, o sea, en el tiempo de que tú quisieras darle a ese botón. Entonces con mi amigo, estábamos viendo una película y de pronto cada quien él hacía un AB
Y era como de, oye, estamos viendo la peli, pero podías ver a Gladiador haciéndole así, ¿no? Todo el rato. Entonces nos daba mucha risa, la verdad. Eso, y dijimos, ¿por qué no hacemos un video larguísimo, momentos de 2 segundos, o sea, como GIFs, repitiéndose durante 1 minuto, y hacemos 120 videos de esos? Y hacemos como la mayor obra de arte en video. Y era como un chiste entre él y yo, ¿no? Decíamos, sí, claro. Entonces hicimos este video que se llama From A to B, que básicamente es eso, son clipsitos de 1 o 2 segundos, repetidos 1 minuto, y todos esos 120 juntos, que fuimos acomodando de alguna manera temática, digamos, que tenían como alguna congruencia formal, ¿no? En las imágenes, como gente abriendo los ojos y cerrando los ojos, y era como un poco una enciclopedia de ahí de 2 horas, y se llamaba eso, From A to B, The Citizen Kane of Video Art, ¿no? También burlándonos nosotros mismos del arte, del video, de estas cosas, como de la gran obra faraónica, gigantesca, de artista genial. Como Gladiador era otra de esas películas que me obsesionaban, veía mucho Gladiador, la veía con este amigo, veíamos mucho Gladiador, y a mí me daba risa que Gladiador para mí no era una película sobre Roma o sobre los gladiadores, en realidad es una película sobre el rating, ¿no? Como de ver quién tiene más rating, si el emperador o el gladiador, y peleando ahí por el aplauso del público. Entonces hay un momento que para mí define toda la película de Gladiador, y es cuando le dice el dueño a Russell Crowe, le dice como, si quieres ganar tu libertad, gánate al público. Y entonces él dice, me voy a ganar el público, les voy a enseñar algo que nunca antes han visto. Entonces a partir de eso hice este video donde borré cuadro por cuadro todo menos a Russell Crowe peleando, ¿no? Entonces es un video donde sale él solito como niño jugando a las espaditas, y luego se enoja porque nadie le aplaude. Y es una tontería, pero me divierte. También está en Vimeo ese, si lo quieren ver. Y era un poco también un comentario ya en la parte seria sobre el tema de la cultura de masas, ¿no? De los ratings y de esto, y de cómo la propia película no tiene mucho. O sea, Gladiador es una película que podría pasar en cualquier lugar, porque en realidad no tiene nada que ver con Grecia o con los gladiadores. O sea, podría ser una película que pasa entre corredores de coche o TikTokers. O sea, no hay eso. Entonces, en ese sentido, mi comentario con Gladiador era el tema como del rating y demás. Mientras estaba haciendo todos estos videos, también veía estas tarjetas de Hallmark y postales de felicidades, feliz cumpleaños, nos vamos a casar y tal. Y yo decía, ¿por qué a la gente no le gusta ni tomar fotos en los velorios, ni celebrar los divorcios, ni hablar de lo miserables que somos, ¿no? O sea, siempre es como, ay, estoy súper bien, estoy embarazado. No dices, ay, está fatal, el niño no me deja dormir, ¿no? O sea, no mandas una tarjeta que diga, maldito bebé, llora 15 horas al día. No, mandas, it's a boy. Entonces yo decía, no, hay que hacer algo desde lo miserables que somos. O sea, entonces durante el proceso de hacer todos estos videos, yo me iba encontrando distintas como imágenes donde no había presencia humana y había paisajes, y esos paisajes tenían en el subtítulo de la película alguna frase como de miserabilidad. Y decía yo, claro, voy a hacer un stand de postales desde lo miserable, como pensando un poco en que uno podría ir a la tienda de postales y comprar la postales que dijera funeral, divorcio, abandono, lo que quieras, ¿no? Pero desde ahí. Entonces hice esta serie que se llama If You Leave Me, Can I Go With You? Que era un poco también como en burla de estas cosas de las películas y de la vida y del drama, porque yo siento también que entre Hollywood y las telenovelas en Latinoamérica nos han dado una educación sentimental como bien errónea, en donde pensamos que el amor es como Romeo y Julieta y el por favor no me dejes y tú y yo, y en realidad el amor es Winnie Pooh y Piglet. O sea, no es tan
no tiene que ser como tan intenso y eso, pero uno crece como viendo, yo veía telenovelas también mucho, ¿no? Y en las telenovelas era como de toda esta cosa del amor imposible y la familia que no los deja ser, como en Romeo y Julieta. Justo como que en ese momento de mi vida también tenía yo una extraña relación con el drama y por eso hice la serie de If You Leave Me, Can I Go With You? Que al final pues no eran postales, pero eran como unas cajas de luz que parecían televisiones, como si se hubieran quedado en pausa, con estas imágenes, ¿no? De una mañana me desperté y se había ido y pensaba yo como en que le podrías mandar esa postal a todos tus amigos cuando te abandonen. O otra que decía, mentí, ¿no? Y nada más como mandarlas. Entonces era como esto, como diciendo yo, pues es que está bien conectar con nuestro fracaso, con nuestra... con nuestro dolor y con nuestro drama y eso, en lugar de estar nada más como viendo el lado bonito. También en ese tiempo me dio por ir a Galloso a tomar fotos en funerales, como de la gente, pero ahí sí ya no, como que no supe qué hacer, entonces ahí tengo un gran archivo de gente pasándosela muy mal en funerales. Pero bueno, y ahí llegamos al último momento donde me harté de trabajar con Hollywood por un tiempo y fue el exceso. Y es que al estar viendo tantas películas y que todo saliera de esas películas, me di cuenta de que también había toda una manera en la que Hollywood nos presenta cómo es la vida y el mundo, ¿no? Como por ejemplo en las películas de Hollywood los policías son guapos e increíbles siempre, ¿no? Y cuando uno ve a un policía en realidad te das cuenta de que ni son guapos, ni buena onda, ni nada de eso, ni súper fuertes, ¿no? Y sobre todo aquí, pues, o sea, como que podemos salir a hacer expedición de policías y vamos a encontrar que los atléticos son 4 y por cada 100, yo creo. Entonces, y también al estar viendo Forrest Gump, que es otra película que me llegó a obsesionar en algún momento por la serie de absurdas que tiene en la película, me acuerdo mucho de cuando Forrest Gump está en la banca de parque y le dice a la señora, la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes qué te vas a encontrar. Y es como, ¿cómo que no sabes qué te vas a encontrar en una caja de chocolates? Chocolates, o sea, no es como que estés entrando al supermercado con una venda en los ojos, ¿no? O sea, es una caja de chocolates. Pero me pareció como muy chistosa la manera en la que hacía la definición de la vida Forrest Gump. O sea, la vida es una caja de chocolates, pero no sabes lo que tiene, pero tiene chocolates. O sea, ¿cómo? Y a la fecha sigo preguntándomela. O sea, como, ¿cuál es el punto filosófico de decir que la vida es una caja de chocolates y no sabes lo que te vas a encontrar si lo que hay es chocolates? Entonces, en esa eterna duda que sigo teniendo por culpa de Forrest Gump, entré en esta idea de hacer primero se iba a llamar Compendio Filosófico de Hollywood y después se terminó llamando Hollywoodpedia, porque al principio iba a ser una sección. Iban a ser 10 videos nada más sobre temas que trata la filosofía constantemente, ¿no? Como la vida, la muerte, cosas así, el amor. Y luego me di cuenta de que mientras revisaba todas estas películas de Hollywood, que fueron como 1500 películas más o menos, siempre encuentras unas definiciones increíbles, ¿no? El amor es nunca tener que pedir perdón, o si sientes maripositas en el estómago, eso es amor, o para si quieres la paz, prepárate para la guerra. O sea, como frases como súper absurdas de cómo Hollywood nos ha ido lavando el coco. Entonces me puse a revisar todas estas películas y fui haciendo una separación de los momentos en el video donde hacen las definiciones y con eso hice 120 videos. Como cada video es un concepto, entonces tú puedes llegar y sacar del mueble el video sobre el amor. Y cuando lo pones es como si estuvieras viendo una televisión, porque va como si estuvieran cambiando de canal, pero cada que cambia de un cuadro, de un clip a otro clip, son solo definiciones encontradas en las 1500 películas de Hollywood
desde 1937 hasta el 2005, y que son ¿no? Los momentos como filosóficos importantes de Hollywood, pero también hay sobre la comida, sobre el amor, el odio, la vida, los abogados, la voluntad, los mexicanos, el sexo, la amistad, el color azul. O sea, era como todo lo que encontré de cada concepto en esas películas. Y ahí es donde dije, ya estoy harto de trabajar con Hollywood. El último video que hice de Hollywood fue que también era una cosa como muy... que en este mismo mundo donde solo veía películas y subía de peso y perdía novias por estar viendo. O sea, era como Homero Simpson, yo en el sillón. Lo único que me pasaba, como cuando ves todas estas películas de ovnis o de catástrofes, solo pasan en Estados Unidos, ¿no? O sea, los ovnis llegan, quién sabe cómo, siempre a Washington, o a Nueva York o a Los Ángeles. Ya después ven si invaden Francia o Londres o la India. Por supuesto, Latinoamérica no les importa, África es irrelevante. O sea, entonces, como que decía yo, como que qué bien los marcianos, ¿no? Que también ya saben a dónde llegar desde el principio. O el huracán, o el tsunami, o todo lo que sea catastrófico, siempre tiene que llegar con ellos primero, ¿no? Entonces, lo único que hice fue este video también de puras compilaciones de las catástrofes y gente viendo la tele en las catástrofes. Y todo empezaba con esta película con Arnold Schwarzenegger que se llama Total Recall, o El Vengador del Futuro, creo, que está él viendo las noticias y entonces de esa tele se vuelve como toda esta situación de televisión de por todos lados y todos aterrados, y termina con la esposa de Arnold Schwarzenegger apagándole la tele y diciéndole: por eso tienes pesadillas, por ver las noticias, ¿no? Básicamente ese fue como el último punto en video mío. Después, como unas de mis obsesiones eran el poder, la violencia y la cultura popular y el cine, y eso hice esta película que se llama Me Quedo Contigo. Pues básicamente es un comentario sobre el cine, sobre la violencia de género. Es una película donde es una historia cualquiera que podríamos ver en muchos lados, pero entre hombres y mujeres. La película básicamente se trata de 4 chicas que en un mundo de privilegio, muy fresas, muy guapas, salen de fiesta y porque pueden y quieren secuestran a una persona al azar, a un hombre, lo torturan, lo violan, lo matan, lo tiran en el desierto y se van a desayunar. Pues la película es una película como sobre un ensayo mío sobre la violencia. En términos de que hay cosas como que uno está acostumbradísimo y asumimos y normalizamos ver películas donde violan a una mujer y ya no nos indigna, o sí nos indigna, pero es normal. Pero cuando vemos que a quien están violando, torturando y esto es un hombre, hasta nos perturba más, ¿no? Comento esto porque el momento en el que yo hice esta película, que fue hace como 10 años, sí, más o menos, la película tuvo una muy buena vida en festivales de cine, entonces yo iba a esos festivales de cine a presentarla y tal, y se salía muchísima gente de la sala, o sea, como que la peli empieza como una comedia romántica y después ya se vuelve una pesadilla. Yo decía que era como una manera de resumir la película, es como Clueless Goes Wrong. Son estas chicas como de Clueless que de pronto ya no sabes a qué película se metieron. También era una parte que me interesaba, como la manera en la que asumimos distintos tipos de violencia y cómo los vemos. La peli empieza eso, como color de rosa, en plan romántico y tal. Y todas estas situaciones que se van generando en la primera mitad de la película son como cosas que uno tiene como muy normalizado y que para mí son situaciones con distintos niveles de violencia. Y en la película pues todo es con música pop y muy bonito y tal, y de pronto no sabemos en qué momento cambió todo el asunto y ya tienen a este tipo amarrado con Viagra, desnudo, en un tubo, pegándole, torturándole. La gente se salía del cine muy ofendida. Yo recibí muchos insultos. Fue muy interesante. Fue muy interesante porque es donde te das cuenta realmente de cómo
cómo percibimos, ¿no?, los distintos niveles de violencia y cómo el mundo ha cambiado, no lo suficiente, pero ha ido cambiando afortunadamente. Entonces también es una película que quizá se ve un poquito más, no ha envejecido mal porque la vi hace 2 semanas, pero sí de pronto es como, wow. O sea, lo puede ver uno y decir, órale, eso estaba pasando. ¿Me interesa verla? Les puedo dejar el link con su maestra para que la vean en Vimeo. Ahí la pueden rentar o comprar, pero si no, como yo siempre he estado a favor de la piratería, la pueden pedirle el link y verla gratis. Entonces, bueno, después de eso, pues llegamos al tema de la expo, que es la de hoy, que es la de sangre. Después de la película de Me Quedo Contigo, que es el momento como que, cancelo ahí como el resto de mi pasado, entré en una serie de reflexiones sobre si realmente mi interés era hablar como sobre la violencia, pero desde el terreno de lo real y de lo que sucede en el mundo real y eso, como si yo fuera una suerte de activista o artista ahí que tiene una opinión muy importante que decir, o si podía hablar desde otro lado sobre la violencia, ¿no?, y sobre el poder y demás. Entonces, viendo películas como los Avengers, sobre todo las últimas de Avengers y los Guardianes de la Galaxia y todas estas como de la franquicia de Marvel, me pasó una cosa como muy curiosa, y es que hay una de Avengers, me pierdo con los nombres, pero hay una en la que borran una ciudad como Lituania o algo, y entonces desaparecen a todos y están estos como deteniendo media isla y un edificio y tal, y borran a todos. No sé si alguien se acuerde cómo se llama, pero bueno, exacto, esa. Bueno, ahí que borran a todos y todos se mueren y que no ves ni una gota de sangre. Entonces yo dije, ¿cuál es la onda ahora con que en Disney, que además también son dueños de Star Wars y de todas estas franquicias donde hay muchísima destrucción y muerte, ya no vemos sangre, ¿no? O sea, ¿en qué momento ahora estamos teniendo más pudor del que se ha tenido en relación a la sangre? En realidad, en este mundo, la sangre nos gusta como si es de manera épica y de batallas, ¿no? En términos culturales, cualquier tipo de sangre que no conlleve violencia nos asquea, sea la menstruación o el parto o hasta la sangre de la nariz por un golpecito. Pero si hay una pelea a muerte y espadazos y acuchillados, nos encanta, y tenemos las revistas y tenemos las películas y es una exaltación de la sangre, pero nunca podemos como conectar realmente con la sangre como lo que es. Entonces, a partir de eso dije, creo que me interesa mucho pensar en la sangre como el fluido que es. Y es que la sangre es todo, pues es vida, es muerte, pero también es pertenencia, también es herencia, ¿no? Como esta idea de la realeza tiene sangre azul, o o en propio Harry Potter, ¿no? Los muggles, que son los sangre sucia, porque no son 100% magos. O sea, como toda esta historia de la sangre, ¿no? O sea, toda la relación humana que tenemos con lo que nos vuelve a todos los seres vivos iguales, que es la sangre, el fluido, los de la sangre caliente, pues, ¿no? Los animales que no son insectos, que no somos insectos, o sea, desde pájaros, mamíferos, pues todos tenemos sangre y tenemos venas y terminaciones nerviosas y tal. Y entonces me clavé mucho en cuál era nuestra relación como humanos con la sangre, por qué en películas, propio Disney, está con Heath Ledger, que es de la Edad Media, Corazón Valiente, creo que no se llama Corazón Valiente. Bueno, en esa película hay harta sangre, y después ya Disney, en un mundo como hiperviolento donde ya hay sangre por todos lados, no está bien ver sangre, y ya lo que sí está bien es borrar a un pueblo o una ciudad con un gas monstruoso, o destruir la ciudad, o cuando en Spider-Man, ¿no? Llegan, rompen el puente, los coches se caen, les caen postes a los coches y no pensamos que hay alguien en el coche, ¿no? O sea, como esta relación que nos está generando de nuevo Hollywood y demás con la sangre. Y dije, ¿por dónde me voy a ir a trabajar sobre la sangre? Y me di cuenta
que la sangre ha tenido una poca representación real en la historia del arte. Y entonces me puse a investigar sobre todo sobre la pintura de Caballete desde, digamos, el Renacimiento para acá. ¿Qué es el Renacimiento? El momento en el que surge de verdad como la idea ya del autor, ¿no? O sea, el artista. Antes de eso hay gente pintando y haciendo cuadros, pero no existe esta idea del autor. O sea, en el Renacimiento surgen como los primeros grandes art stars, ¿no? O sea, como Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Y entonces me los imagino como en la película de Almost Famous, pero en Venecia y Florencia, como tomando cócteles con la realeza y diciendo, sí, soy Da Vinci y estoy pintando un cuadro increíble y ganando harto dinero. Y Miguel Ángel diciendo, sí, yo estoy haciendo un mural para la iglesia en Roma. O sea, pero muy como si estuvieran Jim Morrison y John Lennon y Bob Dylan hablando de sus discos, o Katy Perry y Taylor Swift, o quien sea, ¿no? Hablando, TikTokers, pues, o sea, pero todo se vuelve como este momento del arte. Entonces, a partir de ahí es donde decidí hacer esta exposición, que también era un comentario, pues, bueno, viene todo desde el origen de lo anterior, ¿no? Entonces me puse a hacer esta investigación de todas estas pinturas que tenían que ser, por un lado, pinturas importantes en la historia de la pintura, por otro lado, pinturas, autores importantes también, y pues que la presencia de la sangre estuviera ligada necesariamente a algún acto relacionado con el poder y la violencia. Es por eso que no hay naturalezas muertas o bodegones en toda mi selección, y hacer esta investigación, ¿no? Sobre la pintura. Entonces, pues básicamente lo que yo fui haciendo fue, todo empezó con este cuadro, que es la decapitación de Holofernes, de Judith decapitando Holofernes, y es de Artemisia Gentileschi, que también además Artemisia es una de las pocas artistas de las que tenemos conocimiento, artistas mujeres, ¿no? Que tenemos conocimiento en el mundo contemporáneo, porque justo además en esos tiempos no se permitía ni que las mujeres fueran artistas y mucho menos grandes maestras, como les decían a los artistas. Entonces Artemisia es de las primeras, y en el mismo punto Artemisia tiene una historia muy, muy fuerte, y es que un amigo de su padre la viola. Entonces Artemisia acusa al amigo del padre con el padre le cree a Artemisia y empieza un juicio largo en el que 500 años después seguimos replicando esa misma historia, porque básicamente todo el juicio sucede en que ella lo provocó, en que casi que venía vestida como venía vestida, pero en el Renacimiento venía vestido como, ¿no? O sea, 1000 capas de tela. Bueno, igual, la culpa era de ella. Al final, el juicio sí sale a favor de Artemisia, pero no dejó de estar sometida a todo ese tipo de dudas, maltratos, cuestionamientos en los que se sigue haciendo, replicando en el mundo actual, ¿no? Y en este cuadro lo que me pareció lo más, bueno, de las cosas que me gustan es la cara o sea, es que este cuadro lo pinta después de todo ese juicio y demás. Entonces hay como 1000 historias alrededor de esta pintura, de cómo es la venganza de Artemisia, lo que sea, y es como, bueno, independientemente de eso, que sí hay todo, hay mucha documentación sobre el cuadro. Es un cuadro que tiene un flujo de sangre increíble, ¿no? Con una violencia increíble. Tiene este rollo de que es una artista que me parece además importantísima. Que ella y Caravaggio son los primeros 2 artistas que sí hacen como un uso importante de la sangre en sus pinturas. Todo lo demás es como muy, muy poco, ¿no? O sea, es muy, muy, muy tibio, pues, la representación. Entonces, bueno, a partir del cuadro de Artemisia decido hacer la investigación. Yo vi el cuadro y me acuerdo cuando me lo crucé y dije, a mí me gustaba mucho Artemisia, me llamo Artemisia, entonces desde siempre supe de la existencia de Artemisia,
porque hasta mucha gente en la vida, en lugar de decirme Artemio, me decía Artemisio y cosas así. Entonces, hay una relación, digamos, con Artemisia, y empiezo a hacer mi estudio sobre la pintura de Caballete desde el Renacimiento hasta el siglo XX para hacer un poco una revisión sobre la sangre, un estudio sobre la sangre, pero también al mismo tiempo hacer una exposición imposible de hacer con la obra original. Es decir, ninguna de estas obras las vamos a poder tener juntas, Frida. Nunca las vamos a poder tener juntas porque nadie te va a querer prestar todas esas pinturas para un museo, sobre todo si son los grandes éxitos de muchos museos. Entonces, bueno, básicamente yo hice mi investigación, fui trabajando, yo recolecté como 200 pinturas y de esas 200 pinturas hice la selección de 50, de 49, que son las que están aquí. La serie completa son 55, pero básicamente es una selección sobre la sangre y donde pues yo fui haciendo mi propia selección y curaduría y buscando ciertos temas, ¿no? En este caso, por ejemplo, que está todo como en la misma primera sala, hay dos puntos. Una es la sala, en esa sala está las decapitaciones, como la Medusa de Caravaggio y como la decapitación de Holofernes. Y en el muro de enfrente, que es donde está de Frida, son los 3 únicos cuadros que yo encontré sobre violencia de género. Digamos que son unos cuantos piquetitos de Frida, el de la cara, que no sé si vieron, un retrato, el primero, del lado. Ese cuadro se llama Reverse y es un cuadro de una pintora inglesa, Jenny Saville. Es un cuadro que es un autorretrato de ella después de una golpiza que le puso un amante con el que esperemos no siga, ¿no? Y después el de Frida Kahlo, y el tercero es un cuadro de un pintor checo que se llama Homicidio en casa. Entonces, bueno, toda esta exposición, los decapitados, ¿no? Una medusa, Holofernes, otra medusa, todo fue... Pues ese es el de Jenny Saville. Entonces, bueno, toda la exposición fue basándose en eso, ¿no? Como los criterios que yo me fui poniendo fue que tuvieran relación con la violencia, con el poder, la sangre, por un lado, y que en otro punto, pues la sangre estuviera padre, pues, o bonita en algunos otros. Y bueno, pues obviamente hay una cantidad gigantesca de Cristos, ¿no? Esta es toda la sección de los Cristos, el Cristo de Velázquez, Francis Bacon y otros. El cuadro de la izquierda es el único cuadro que no tiene autor. Ese es el único cuadro que rompe con toda mi idea de los autores, pero la verdad es que la sangre me gustó mucho. Quitando la pintura tenía toda esta... Pues esto fue, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la res desollada, no es un bodegón precisamente porque es el momento inmediato después de que acaban de matar a la vaca, ¿no? De que se desangró y demás. Incluso está una señora limpiando la sangre y está la cubeta con las vísceras y todo. Entonces, bueno, ahí llegamos con lo de la sangre. Creo que estaría mejor si tienen alguna pregunta, comentario, tal, sigamos avanzando. A lo largo de la exposición de sangre, ¿cuál fue en sí proceso creativo? ¿Las pinturas en qué técnicas son? O sea, ¿es acrílico, es óleo, es...? Sí, las pinturas son óleos. Las pinturas son óleo sobre lino con un proceso de media creta para que duren más que el resto del arte contemporáneo. Para que duren, pues. Básicamente lo que yo hice fue estar revisando mucha pintura. Lo primero que hice fue decir, a ver, me voy a sentar aquí y voy a hacer mi lista de qué cuadros recuerdo yo, así, en este momento, que tienen sangre, ¿no? Como pensando digamos, en mi relación con la historia de la pintura, que me gusta bastante la pintura, aunque no pinté, falso, porque pinté, pero... Era como de cuál es, en mi relación con la historia de la pintura, los cuadros que tienen sangre que a mí me importan. Entonces, a partir de esa lista, yo hice una lista como de 24 cuadros. Había que si las 2 Fridas, que si unos cuantos piquetitos de Frida, el venado de Frida, como ciertos cuadros. Y a partir de eso fui haciendo una lista, luego me puse a buscar las pinturas y luego dije, a ver, ¿qué autores posiblemente tienen sangre?
Y de ahí empecé a buscar y buscar y buscar. Entonces sí fue un poco como trabajo de medio de biblioteca y de ir a ver museos cuando me he tenido viajes o eso. Decir, ahora voy a ir a tal museo. Y a partir de eso se hizo la selección. Pero primero tuve un banco de imágenes gigante. Y luego de ese banco de imágenes fui separando en relación a lo que me iba a funcionar, digamos, temáticamente. No, un poco lo primero que haces cuando haces como, no como artista, sino como curador, los curadores un poco hacen eso, como pensar cuál es su línea de su discurso y a partir de eso irle metiendo imágenes, ¿no? Un poco, de alguna manera fue así mi proceso, pero también encontraba cuadros y decía, este me gusta, pero no me gusta tanto la sangre que tiene. Ya pensando sin la sangre, que se volvió un experimento bien interesante porque desde antes de pintar los cuadros yo ya los tenía que estar viendo como en cómo se va a ver sin sangre, digo sin pintura, cómo se va a ver esa sangre, porque tú puedes ver los cuadros, o sea, como por ejemplo este cuadro, ¿no? Los cuadros de Goya, que para empezar son gigantescos estos dos, los fusilamientos del 3 de mayo y la batalla del 2 de mayo, son gigantes. Y pues es un poco como complicado pensar en cómo se va a ver sin la sangre, ¿no? Pero como siento yo que me le he pasado borrando cosas y editando cosas y quitando y tachando y así, porque también tengo otro tipo de otros trabajos. O sea, toda mi obra en general tiene que ver con destazar y cortar y editar y borrar y tapar y tachar y eso. Entonces, de alguna manera, mi cabeza funciona poquito como de editor, ¿no? Y un editor tiene que entender cómo vas o sea, ¿qué quitas? ¿Qué quitas para que funcione? ¿No? Cuando tú haces una película, haces 3 películas. La primera se escribe, la segunda se filma y la tercera se edita. Porque nunca vas a filmar realmente lo que escribiste y tampoco vas a editar lo que filmaste, o sea, vas a pegar la película que filmaste. Puede que si hicieras eso tendrías una película de 4 horas y realmente quieres que dure 1 hora y media. Puede ser que los Avengers ya no editen porque duran como 4 horas ya todas. Pero bueno, eso, ¿no? O sea, pensar como editor, pensar en cómo desde el principio qué vas a quitar, qué capas vas a quitar o cómo para que funcione. Entonces mi ejercicio era ese constantemente, como estar pensando en la plasta de sangre, o sea, como aquí veía yo y decía, bueno, es que ahí se ven como plastas, pero se vuelve complicado, pues, ¿no? Tener que estar como todo el tiempo. Entonces ya de ahí, de mi selección, y hacía yo como tipo en Photoshop, como agarrar y separar un poco y subirle los rojos para ver cómo el rojo se iba a ver. Y a partir de eso ya empezar a hacer la pintura, ¿no? Como mandar a hacer los bastidores, prepararlos de manera tradicional y algunos los proyecté con mi, o sea, digamos, por ejemplo, la parte de la derecha, ese es un vector de Illustrator. Entonces yo lo que hice fue trabajar la imagen o sea, conseguir la imagen en súper buena resolución, a veces hasta pedírsela a los museos, escribirles como, ay, estoy haciendo una investigación, soy estudiante, tal, no sé qué. Yo creo que a veces también, ni siquiera es necesario mentir, pero ya se queda... Se me quedó lo del blockbuster. No es cierto. Pero también esto viene a la otra cosa. Como de que cuando haces una película, creo que hay una parte como del romanticismo del cine, cuando haces cine independiente y barato y así, que es como el cine se hace con ingenio y pasión, más que con dinero, ¿no? Porque hay muchas películas que no se podrían hacer sin dinero, o sea, no todo tiene los presupuestos que tiene Avengers y tal. Entonces, desde ahí tienes que encontrar cómo hacerle. Y el cine mexicano tiene muchas anécdotas de este tipo de cosas, como de, oye, necesito... o varias pelis gringas también, o de europeas o tal, desde Godard, ¿no? Que hacen sus películas. En esta película de Godard, icónica de Sin Aliento, hay un momento donde está caminando la chica vendiendo periódicos y no se escuchan los diálogos porque pasa un camión. Y no es como que haya habido la producción gigantesca para que pase el camión. En realidad se quedaron con esa imagen porque es la que más le gustó a Godard y prefirió sacrificar el diálogo que sacrificar la imagen del camión pasando. Entonces es eso el ingenio, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, como si me preguntan
¿qué sugieres que hay que hacer para hacer una película? Pues es miente, roba, engaña, haz lo que tengas que hacer para conseguir lo que quieres, ¿no? O sea, como te puedes llegar y decir, oye, es que... Y te lo hacen en el cine mucho, como, ay, vamos a filmar aquí, son 2 horas. Y luego llevan 10 en tu casa y no sabes ya cómo correrlos, ¿no? Y obvio saben que van a estar 10 horas, no 2, pero es parte de eso. Entonces, con lo de los museos muchas veces les escribía como de, hola, estoy haciendo este proyecto, tal o esto. Y en otros sí les escribía como, ay, soy un estudiante de arte y me gustaría tener acceso a esa imagen. Hay muchos museos que las tienen ya en su sitio, tienen las pinturas con súper alta resolución, o sea, el Prado tiene toda el Rijksmuseum, el Prado, todos esos museos tienen las pinturas para acceso de cualquiera a toda la resolución. Y a partir de esa imagen ya con mucha resolución, pues como en Illustrator, ¿no? A sacar la sangre y de ahí borrar todo y empezar a trabajar con eso, proyectando sobre el lienzo y en otros como stencil, ¿no? Imprimiendo en vinil autoadherible, quitándolo, pegándolo y ya pintando y ya después pintar bien con óleo, porque pues hubiera podido hacerlo con aerosol, pero iba a ser muy plano o con acrílico y la verdad es que también quería yo que tuviera que ver con el tema de la pintura. Y justo todos los cuadros que utilicé, de los que yo hice las apropiaciones, réplicas, lo que quieras, de sangre, son óleos. O sea, no hice ningún cuadro que yo haya hecho, el original es acrílico o temple o tal. Todo es pintura de caballete al óleo sobre tela. ¿Cómo le haces como para no dejarte llevar por lo que el mercado pide o como que la sociedad luego impone? Pues, estoy mal, supongo. Pues yo creo que la verdad es que, pues sí, yo creo que tengo un pequeño problema con eso. Digo, afortunadamente he logrado encontrarla. Hay gente a la que le gusta mi trabajo, lo compran. O sea, afortunadamente he logrado vivir de él. Entonces, sí, quizá no se vende como se podría vender otras cosas, pero pues hay mercado. Y yo creo que en el mundo hay mercado para todo. O sea, justo cuando pienso en los videos que yo utilizaba para meter en los blockbusters, en todo este tema de snuff o el rollo el otro día había un documental sobre OnlyFans, por ejemplo, y hay una chava que dice, no, yo subo fotos de mis pies y gano $35,000 al mes de pies. Ahí te das cuenta de que hay mercado para todo. Entonces, en realidad creo que más bien lo único que tiene uno como artista es su congruencia, ¿no? O sea, lo único con lo que puedes como sobrevivir tú es con tu congruencia, ¿no? Como, o sea, parece de superación personal, pero sí, o sea, como siendo congruente y honesto, las cosas terminan pasando, ¿no? A mí me pasa mucho que veo obra de otros amigos míos y digo, ay, me encantaría hacer esas cosas que hacen, pero me doy cuenta de que no me saldría. Entonces creo que lo que yo hago me sale, no sé si bien, pero me sale porque viene desde de mí mismo, pues, o sea, soy bien honesto y bien congruente con mi manera de pensar y con mis estrategias de producción y eso, ¿no? O sea, como que sí creo en ese punto y apegado a eso, pues sale. O sea, yo creo que también además el mundo del arte es bien caprichoso y lo que ahorita funciona este año, el próximo nadie lo pela. Y lo puedes ver un poco como con las bienales o lo puedes ver un poco también yo utilizo mucho el ejemplo del cine o la música o hasta de la moda, porque me parece que la industria del arte es muy parecida, pero un poco más medieval. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la música? O sea, ¿qué pasó con Alanis Morissette y todas estas cantantes de guitarra que iban en los 90s cantando y a nadie le importan? Ahorita funciona otra cosa, ¿no? Pero no sabemos si Taylor Swift va a durar 10 años. O sea, quizá en 2 aparece un chino mutante que con caparazón de tortuga canta con canciones horrendas y todo el mundo le va a gustar. O la llegada del autotune, ¿no? O sea, el autotune todos ponen autotune y va a haber un momento en el que nos harte el autotune, ¿no? O cuando llegó la música electrónica en los 90s y que toda la zapatería, el supermercado, los coches, las películas, los bares, todo era música electrónica y ahorita la música electrónica no funciona, ¿no? O el hip hop y tal. Entonces creo que en ese sentido
lo que se vería mal es que Snoop Dogg estuviera haciendo reggaetón. Pues sigue haciendo su rap hip hopero tal y a ver si vuelve a pegar. En ese sentido, pues yo digo, he tenido la suerte, la fortuna absoluta de que he logrado vender mi trabajo, vivir de él y darle, ¿no? Dentro de esta exhibición, ¿hubieron trabajos que quedaron resguardados o que no salieron a la luz? ¿O siempre estuviste muy seguro de qué obras querías representar aquí? Hay 6 cuadros que no cabían y entonces no los pinté. Como que cuando se decidió hacer la exposición aquí, que empezamos a desarrollar todo, pues obviamente yo hice mi maqueta, hice mis impresiones chiquitas para ver cómo iban a caber y los cuadros que me faltaban, que no estaban todavía pintados, pues no cabían. Entonces, porque digo, creo que hay una cosa como que pasa mucho, es que cuando vas a una expo de pintura y el pintor piensa como pintor, no deja ni un hueco. O sea, yo siento que los pintores le tienen miedo al vacío y como a la pausa. Entonces yo hubiera podido llenar, porque como viste hay varios espacios rojos y eso, que para mí son como comas o como punto y aparte en la exposición. Hubiera podido llenarla con esos cuadros, pero para mí era importante como estos espacios para dejar que el rojo acapare, o sea, que el propio rojo de las paredes interactúe con las pinturas, ¿no? Que todo sea como un mismo universo. Y entonces sí hay 5 cuadros que no entraron. Uno es el Cristo de Velázquez, pero el boceto, que es más chico. Otro es un cuadro de Otto Dix que no cabía. Y la expo de todas maneras se va de aquí a un museo en Monterrey, entonces ahí sí van. Pero casi siempre estuvo planteada como desde el principio, como de que iban a hacer ese número de cuadros, ¿no? Siempre hago como unos proyectos bien exagerados de números, de voy a hacer 120 videos, ahora esto van a ser 80 fotos, esto van a ser no sé qué, como muy grandote. Y aquí yo quería que fueran 54, 55 pinturas, ¿no? Entonces, pues eso, aquí en el museo hay 49 nada más, entonces digo, hay 6 que no cupieron. Buenas tardes. ¿Tiene algún consejo para los que quieren como aportar algo al cine mexicano? Algo que le hubiera gustado saber hace pues en la juventud. Pues eso que te decía, yo creo que el cine se hace con lo que tienes. Yo te diría eso. No escribas una película para la que sabes que te vas a tardar 5 años en hacer. Mejor haz una película con lo que tienes. Entonces, si tú tienes un perro, 2 amigos y un departamento, haz una película con un perro, 2 amigos y un departamento. Y escribe para lo que tienes y ya eventualmente podrán ir sucediendo ciertas cosas para conseguir el dinero. Pero si uno se pone a pensar en que necesitas el dinero para hacer una película es decir, por ejemplo, a mí me encantaría quizás hacer una película como Star Wars, pero no tengo ni helicópteros, ni naves espaciales, ni 500 extras, ni todo eso, ni el dinero, y no sé si valga la pena estar 7 años tocando puertas para que alguien se convenza de que yo puedo hacer una película de Star Wars. Entonces, ¿qué hice? Hice una película con lo que tenía y las 2 películas que he hecho han sido así, como yo lo que tengo es esto o lo que tengo acceso es esto y con eso voy a trabajar. Entonces yo te recomendaría eso. La otra, que ese sí es como tip de oro, no confíes en la telepatía. Nadie está en tu cabeza. Entonces, aunque tú tengas muy clara la idea de lo que quieres hacer, cuando el trabajo es un trabajo en equipo, asegúrate de tenerlo todo claro para que tu equipo sepa cómo funcionar. O sea, no, aunque tú no vuelvas a ver el guión, ¿no? O sea, si escribes un guión, escribe un guión porque es para los demás, aunque tú no lo uses filmando. Yo nunca lo uso. O sea, yo ya me sé la película en la cabeza, ya sé hacia dónde voy y tal, pero si yo llego y le digo a los actores, aquí es donde va a pasar eso, pues ¿eso qué? No, entonces eso, no creas en la telepatía. Trabaja con lo que tienes, con lo que puedes y escribe para eso, escribe lo que vas a hacer para que los demás sepan cómo y la otra, ¿no? O sea, se vale mentir y se vale engañar para que salgan las cosas, o sea, no es digo, no te estoy diciendo como que vayas y asaltes un banco y secuestres a alguien para que haya un secuestrado, no va por ahí, pero
Werner Herzog lo decía muy bien, ¿no? O sea, como en ese sentido, si el Herzog decía, si la última lata de película está en el infierno y tengo que bajar al infierno para ir a pegarle al diablo para traerme esa lata y terminar de filmar, lo voy a hacer. Y creo que ese es el punto de lo que te digo de roba, miente, engaña, lo que sea. Es como simplemente tienes que encontrar la manera y hacerlo. Y en ese otro punto es lo que decía de que el cine se hace con más pasión que dinero, porque es así de lo voy a hacer. Y luego ahí te encuentras que hay gente loca que decide seguirte a ti en tu película en la que todos tienen que llevar su sándwich, ¿no? Godard decía, por ejemplo, que él sus películas les daba sándwiches porque así no había que hacer corte para comer. Robert Rodríguez en El Mariachi, el llamado a filmar era después de desayunar y cortaba antes de comer, porque así se ahorraba el catering. Entonces, a final de cuentas, es lo que uno hace lo que tiene que hacer y lo que puede hacer y con lo que tienes, ¿no? Eso es lo que yo te recomendaría, como pues hacerlo como con lo que hay. Y ya después ver si se logra que te den apoyo, si hay mucha lana y si esto y lo otro. Pues más bien es una cosa de ingenio, de buscar caminos y rutas. No, pues suerte. Bueno, yo veo que gran parte de su obra es posible gracias a la gran cantidad de referencias que usted tiene. Supongo que eso ha sido como producto de ir informándose, ir consumiendo a lo largo de los años, ¿no? Pero la pregunta que quiero hacer es que ¿cómo diferenciar cuando la referencia o el material que estamos ocupando podría ir bien encaminado a la intención que nosotros queremos darlo, o cuando simplemente es como un error conceptual y deberíamos de descartar ese material? Bueno, yo creo que poco a poco vas a aprender a editarte, ¿no? O sea, como que ahí creo que sí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Como que a veces piensas que tienes una gran idea y te das cuenta de que no. Yo una vez tomé un curso de guión y eso lo aplico para toda mi vida, que es como el maestro dijo, cuando ustedes sientan esa imperante necesidad de decir una cosa increíble que según ustedes es maravillosa, siéntense, esperen a que se les pase el impulso y después escriban. O sea, como que a veces, básicamente a veces uno piensa como de wow, tengo esta super idea. Lo de Sangre, por ejemplo, yo en algún momento tenía una idea que era hacer un proyecto que se iba a llamar Invendible. Y todo era hacer unas réplicas de las pinturas más caras de la historia, pero en verde, porque entre las galerías está leyenda urbana, rumor de que el verde no vende. Entonces yo dije, voy a hacer Invendible, y me puse como loco a investigar y bajé todas las pinturas, que el falso Da Vinci, los girasoles de Van Gogh, ve tú a saber cuántas, metiéndome así en internet, ¿no? Como los 10 cuadros más caros de la historia, y de ahí los 20 más caros y los 50. Los bajé todos, los viré a verde en Photoshop, los imprimí en chiquito, puse una paredcita de maqueta y ahí me di cuenta que era asquerosa idea, era una tontería, ¿no? Entonces, pues eso, te vas editando. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Pues arruinando, ¿no? Echando a perder se aprende. Como tú mismo tener esta como capacidad de decir, no, me quedó horrible, ¿no? Que a veces creo que esa es la parte más difícil para uno como artista, de pronto decir, no, esta idea es bien mala. Entonces, yo lo que hago es que en mi estudio soy un poquito más humilde que en la calle. O sea, en mi estudio soy muy crítico con lo que estoy haciendo y muchas cosas se quedan ahí y no salen. Y ya luego afuera puedo tener otro personaje, pero el personaje del estudio, el que está escribiendo, el que está trabajando un guión, el que está todo el rato dándole la vuelta y pensando, y si es un guión, lo vuelvo a leer y decir, no, pues es que esto no da, o no cuaja, y de pronto preguntarle a alguien. O sea, yo creo que es importante también, si tienes 2 o 3 amigos o amigas con quien conectas en términos mentales, no necesariamente sean los amigos con los que te vas de fiesta o de viaje, pero esas 2 personas con las que sabes que hay una relación intelectual importante o de diálogo, pues con esas, ¿no? Apoyarte ahí y consultar y preguntar y tú mismo ser duro contigo a la hora de verlo, porque también uno luego dice, es que soy genial, y luego lo ves ya montado y dices, qué asco de idea. Entonces yo lo que hago es, o sea, tengo el impulso, lo hago hasta cierto punto, pero ya para que salga al mundo lo dejo madurar y edito bastante en el proceso y en el propio proyecto.
Y otra que hago mucho es, por ejemplo, escribirlo, pero en papel, o sea, no en la computadora. Muchas veces tengo 1000 libretas donde escribo las ideas y más puntos de las ideas y tal, y luego regreso a esa libreta y lo reviso y digo, no, por ahí no, y le sigo apuntando y demás. Yo creo que cuando apuntas un problema, todo el desarrollo, todo el problema, al anotarlo a mano, no en la compu, resolviste la mitad del problema porque ya lo pusiste claro, o sea, ya entendiste cuál es el problema, entonces ya la solución va a ser más rápida. Si nada más está acá arriba es más difícil, yo por eso lo bajo todo, ¿no? Y te digo, no sé dibujar y siempre ando haciendo dibujos horrendos que afortunadamente voy a tirar a la basura, entonces si algún día me llego a morir, que no sé si eso me pase, porque a lo mejor soy una caricatura, pero no digo, si me llego a morir, ojalá desaparezcan esos dibujos y eso, porque qué horror, qué pena. Muchas gracias. No, a ti. ¿Cómo es tu relación con el drama? Hoy día, muy leve. O sea, como que tomé decisiones importantes justo, como de cuál va a ser mi relación con el drama. Y dije, el drama está increíble cuando lo pongo en Netflix y en HBO, ¿no? Y justo ahora cualquier tipo de arranque sentimental, dramático que pueda llegar a tener, antes me siento, reviso, escribo y pienso y digo, esto es una tontería, ¿no? O sea, también creo que son cosas que te va dando la vejez, ¿no? Yo a los 20 años era de estos que veía películas, y además yo tuve una formación emocional horrible con películas de high school, con John Cusack llorando, o John Cusack con una grabadora llevando serenata. Incluso mi generación, que somos nacidos en los 70s, y que vimos películas en los 80s, en esas películas de los 80s de pronto cosas que hoy en día se ven como un acoso, en esas películas lo ves como un gesto romántico. Entonces también es empezar a reflexionar con cómo te llevas contigo mismo y demás. Entonces yo, después de una muy horrible relación, muy turbia que tuve, dije, no quiero que mi vida esté vinculada al drama. Y desde ahí me esfuerzo constantemente en no. Y cuando me veo que voy a empezar es como, no, a ver, me voy. Y ya después, te digo, yo creo que siempre sentarte a pensar es una buena forma. Entonces ya soy menos impulsivo. Esta es mi relación con el drama. Ya platicaste un poco de tu consejo hacia alguien que va como a hacer cine o que quiere hacer cine. Por ejemplo, yo estudio artes plásticas, ¿no? Y a veces cuando quieres desarrollar una idea, se vuelve súper complicado, ¿no? Porque pues puedes hacer la lluvia de ideas, y puedes hacer 1000 bocetos. Y a veces, aún así, a la hora de llevarlo ya, por ejemplo, algo 3D, se vuelve súper complicado. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para artistas emergentes en cuanto al proceso creativo o el pensamiento artístico? Yo creo que ese cada quien, su proceso. Creo que en términos como de solucionar las obras y eso, pues te digo de nuevo, como que hay que echar a perder, ¿no? Y luego uno también, pues es que también todo, o sea, a final de cuentas el dinero influye en muchas cosas, ¿no? O sea, uno quiere producir algo y si sale carísimo, pues no puedes llegar a esos niveles de producción. Entonces, en mi caso, a mí lo que me fue funcionando o me ha funcionado es siempre tratar esto de trabajar con lo que tengo, con lo que puedo y de alguna manera como tratar de encontrar que sea costeable. No sé, nunca pienso en cosas como monumentales, ¿no? O sea, nunca estoy pensando en hacer una escultura como Jeff Koons, porque sé que no me da y nadie me va a dar, como no pienso en una peli de Star Wars. Entonces, en realidad lo que trato yo personalmente es de tenerlo dentro del rango de lo que yo puedo hacer. Y en términos como de los conceptos, pues, o sea, creo que tú vas encontrando tus obsesiones y vas encontrando lo que te interesa y vas encontrando lo que quieres decir, tu voz, ¿no? Como con la música, vas encontrando tu instrumento. Yo fracasé con todos los instrumentos, pues, o sea, yo te juro, empecé tomando clases de batería, o sea, era peor que un chango pegándole o sea, los changos de 2001 pegándole a la piedra.
no lo logré, luego me pasé al bajo, fue horrible, terminé tocando el saxofón y ahí dije, no, pues si el saxofonista no liga, ¿para qué voy a tocar el sax? Y me retiré del saxofón, pues, ¿no? O sea, imagínate cuando has visto a un saxofonista que, o sea, Kenny G, ¿no? En el rock, yo dije, no, por ahí no, y entonces me pasé al arte, pero, o sea, la verdad lo que te digo es como, pues hay que darle, ¿no? O sea, es de estarle dando constantemente y aprender a editarte y trabajar con lo que puedes y tienes, y una vez que encuentras como tu voz, pues van a empezar a fluir las cosas muchísimo. Justo lo que decía chica que viene contigo, como de cómo haces para no estar como presionado por el mercado, y eso es que yo creo que todo eso llega cuando tú estás como dándole. Y sí, en el mundo del arte, una cosa que es muy cierta es que hay más oferta que demanda, y en eso tenemos que tenerlo clarísimo. Hay mucho más artistas que los que el mundo del arte y el mercado requieren. Entonces uno se termina frustrando, pero pues más bien hay que ser necio, porque no es, o sea, la carrera del arte no son los 100 metros, es como el pentatlón. O sea, entonces es de estar ahí picando piedra y necio, y luego hay gente, y lo ves, puedes ver carreras de artistas que pegan a los 30 años y luego nadie los vuelve a pelar hasta los 60. O artistas que pegan a los 60 años porque su cuerpo de trabajo es impresionante. Entonces creo que lo que tiene que uno que hacer es estar neceando. Y cuando tú revises tus bocetos y tal, y digas, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues arruínalo, ¿no? Se vale hacer maquetas, puedes deshacer la misma pieza. En términos como del cine, Robert Rodríguez decía, en lugar de estudiar una carrera de cine, gástate tu dinero en hacer una película. ¿Y qué otra cosa decía Robert Rodríguez después? Decía, ¿para qué escribes 3 guiones? Mejoras 3 veces la película, ¿no? Pero ese es el método que le funciona a él, y por eso hay 5 películas del mariachi, ¿no? Y todas sus variaciones. Entonces yo creo que al final lo que vas a encontrar tú es el método y proceso y forma que te funcione. Hay gente que no funciona con asistentes, por ejemplo, hay gente que no funciona sin asistentes, ahí vemos los que no sabemos dibujar, vemos los que, o sea, yo por ejemplo hice mucho tiempo obra de neón, en tubo de neón, y no sé hacer neón, pero aprendí todo el proceso con el que me hacía los neones. Entonces, sí sé cómo se trabaja el neón de alguna manera para saber las posibilidades ilimitantes que te da el neón. Pero no podría yo estar haciendo mis neones, yo soplando el tubo y doblándolo, porque entonces ahorita a la fecha no tendría ni uno hecho. Entonces se vale pedir ayuda, se vale buscar personas que sepan hacer las cosas mejor que tú y que se hagan, ¿no? Pero tú lo vas a ir encontrando. O sea, la tecnología ahora nos da un chorro de ayuda. O sea, antes tenía uno que hacer las cosas con las manos, con plastilina, y ahora hay impresoras 3D. Entonces creo que más bien es una cosa como que vas a ir descubriendo tú en tu camino. Cómo te vas a ir dando cuenta de qué es paja y qué no es, ¿no? Al editarte tú también. ¿Con qué ideas te enamoraste, te divorciaste, o sigues como una relación tóxica con la sangre? O sea, ¿con qué ideas como que actualmente sigues con lo de la sangre, no? O sea, no. ¿No? No, ya. Entonces ya como que ya dejaste ese capítulo de dibujar, representar la sangre. Sí, ya. Entonces, como con qué más o menos, o sea, con todo ese periodo, ¿aprendiste algo como de la censura? ¿Qué te dejó ese como capítulo de representar algo como violento? Bueno, yo toda la vida he trabajado con la violencia, ¿no? Entonces tengo una extraña relación con la violencia. Me apasiona la violencia porque me parece que eso es lo que verdaderamente nos hace humanos. No creo que sea que somos más inteligentes que los animales. Te iba a decir que los alemanes. No, que los animales. Creo que el tema con eso es que los animales ejercen violencia desde un instinto de supervivencia, y los humanos ejercemos violencia por el placer de ejercer violencia. Entonces ese es el verdadero punto que tenemos los humanos, en diferencia con los demás animales del reino animal, digamos, es nuestra relación con el poder y la violencia, que son los dos temas que a mí me interesan. De la sangre aprendí muchísimas cosas, o sea, desde las transfusiones de sangre hasta de las sanguijuelas, hasta el arte, como la relación que tenemos culturalmente con la sangre, como en el principio de las tribus, las tribus, digamos, endogámicas y que solo estaban entre ellos, en ese sentido la sangre es pertenencia,
porque somos la misma sangre. Y como en las otras tribus, cuando se empiezan a expandir y digamos, a relacionar unos con otros y a reproducir unos con otros, la sangre se vuelve conocimiento, que se vuelve expansión cultural. Entonces puedes ver cómo llegan los pioneros ingleses a Estados Unidos y destruyen a todos los nativos americanos y eso sigue siendo pertenencia, ¿no? La sangre de los originarios y la sangre de los que están ahí, nunca hubo esa fusión que sí hubo con los españoles y sus colonias, o los brasileños y sus colonias. Entonces digo, de la sangre aprendí mucho, podemos hablar horas, o sea, te digo, desde Harry Potter y los Avengers hasta cosas como lo de la realeza y cómo en algún momento se creía que, o sea, cuando empiezan a hacer las terapias de curación con las sanguijuelas, en 1700, los médicos para todo ponían sanguijuelas y entonces les morían el 80% de los pacientes desangrados. Entonces, o sea, como que hay demasiado de la sangre. Yo aprendí demasiado. De la censura, lo que he aprendido es que, por ejemplo, si tú crees que haciendo una obra contra Disney o contra cualquier cosa te van a demandar, es que no es cierto. ¿Por qué? Porque una compañía como Disney no va a gastar dinero en hundir a alguien como yo, porque pierden más. Y eso te lo digo porque una vez tengo un amigo que trabajó para Disney de abogado y le pregunté, ¿me vas a demandar un día? O sea, ¿qué va a pasar? Y me dijo, Disney gastaría más dinero en demandarte que lo que te podrían quitar. Entonces no eres algo que le importe a Disney, ¿no? Entonces te das cuenta de que también hay una cosa en la que uno cree que el arte llega más lejos de lo que llega. Te das cuenta de que no, también el arte es un microcosmos que llega a mucha gente le interesa, le gusta, pero no estamos tampoco cambiando el mundo. Al final el arte es un artículo de consumo de lujo. En términos de ventas, por ejemplo, hay gente que compra bolsas de $50,000 Hermès y gente que prefiere comprar un óleo. Pero no es una cosa como extremadamente democrática, digamos, el arte que llegue a todos lados como es TikTok ahorita. ¿Qué más te puedo decir? Ay, bueno, no sé si te moleste o algo así, como que hoy en día en las películas como que ridiculicen la violencia, o sea, de que omitan esas escenas donde debe de haber sangre. Por ejemplo, obviamente hay otros medios, ¿no? De que en algunas series como que sí le dan con todo de las super violentas o algo así, y sí son bien recibidas por el público, pero luego como hay otras obras como que están en la misma categoría, PG-13 o algo así, pero pues como que omiten esas escenas, pero pues la gente se sigue molestando porque como que sí quiere ver, o sea, como que ya se pasan así de que lo tratan de poner todo como qué relación tienes tú sobre cómo los medios ridiculizan la violencia. Pero es que hay de todo, o sea, digo, puedes ver John Wick y puedes ver los Avengers, ¿no? O sea, John Wick es un baño de sangre, o estas de Equalizer, ¿no? Y luego puedes ver Misión Imposible, donde Tom Cruise destroza trenes y tal, y no hay un muerto. A mí me parece que también es como cada quien, digamos, cada quien su drama, pues, ¿no? Pero a mí lo que me pareció inquietante y lo que me detonó todo fue nada más ver como ese tipo de manera en la que nos espantamos con la sangre. O sea, ¿cuántos años lleva la especie humana existiendo? ¿7,000 años? Y la sangre menstrual nos sigue pareciendo una cosa del terror. Y es como de ¿por? ¿No? Y los judíos tienen 2 baños, los ortodoxos tienen 2 baños para que la mujer cuando está menstruando se encierre ahí porque es impura. Entonces, o sea, como especie estamos en pañales en muchas cosas. Entonces también creo que ahí entraríamos todavía en otras 3 horas de conversación sobre la relación, digamos, general con la violencia, ¿no? Cómo nos parece súper desagradable a gente o tal. Por ejemplo, en las películas gringas de pronto como que dice uno, el chavito, imaginarme a ti y a mi papá teniendo sexo, pero aparece un tanque de guerra destruyendo la ciudad y ese mismo chavito no dice nada. Pues yo creo que prefiero ver a mis papás teniendo sexo. Digo, no es que es algo que desee, pero preferiría que tener una invasión de tanques de guerra, pues. O sea, creo que hay toda esta serie de cosas. O como los propios gringos tienen una obsesión con los pedos y las cacas, pero al mismo tiempo es, uy, qué asco, pero ahí les encantan. Entonces creo que
tema, los que tenemos un temita somos los humanos, ¿no? O sea, como, guácala la caca, pero ahí vas a limpiarle la caca a tu perro 3 veces al día. Entonces, ¿qué parte de la caca te da asco, no? O sea, no sé, o sea, creo que hay demasiado, o sea, los humanos somos muy imperfectos. Eso es lo único que te podría decir, que tenemos muchos temitas. Gracias. ¿A ti? Yo quería preguntar si las obras de la exposición están en tamaño real a las obras originales. Esa Sí, era mi es duda. escala 1:1. Igual, el Exactamente mismo igual. tamaño, sí. Ok. Sí. Gracias. Por eso cambian, no tengo más que ampliar ahí. Bueno, yo tengo una duda de lo primerito que contaste del video. Ajá. Estos de Blockbuster, como que tengo duda sobre la exhibición. O sea, esos más bien en este ejercicio que se dejaban ahí, o había un modo de registrarlo y que después lo pudieras exhibir como obra. No, según yo mi galería era Blockbuster. Era Blockbuster como tal. Entonces mi público era la gente del Blockbuster. Ok. Y como registro que puedas tener ahora sobre eso. Yo tengo los videos ahí, el ok, original. ajá. Era mi gran en preocupación, VHS. dije, Sí tengo. Ok. No todos. Ajá. Pero, por ejemplo, mi versión de Bambi sí la tengo, mi versión del Rey León sí la tengo la versión de Dumbo. Luego también hice un video de Dumbo con una canción de los Ramones que dice Somebody put something in my drink, y es toda la parte cuando está borracho, que la metía yo en lugar de la música de Bambi borracho, era con la de los Ramones, con el pitch bajado. O sea, de todo eso tengo, pero también muchas cosas, por ejemplo, me parece que en cierto sentido, por otro lado, digo, entre la realidad y la leyenda siempre escoge la leyenda. Si yo les pongo la peli de Bambi van a decir qué hueva de película, y si nada más lo dejamos en el imaginario queda mejor. Entonces, sí existe la película, yo la tengo, de hecho tengo así digitalizado, pero por ejemplo nunca las he subido a YouTube o a Vimeo, que es donde están todas mis pelis y eso. O sea, mis videos otros sí están subidos a Vimeo y otros a YouTube, pero ese tipo de cosas no, pero sí lo tengo. Gracias. Y justo con esto del video, rapidísimo, ¿cómo ha sido este cambio de formatos? O sea, esta conservación, ¿no? Porque hablabas de que VHS, DVD, Vimeo, YouTube. No sé, cada cuánto revisas, ¿no? Cómo cambiar de formato o cómo conservarlo. Sí. Bueno, todo está en digital, todo es un lío ahora. O sea, ahora tenemos formatos 4K, 6K, 8K. Es imposible. Por ejemplo, en el caso de la Hollywoodpedia, este año justo, la Hollywoodpedia es del 2005. Y yo estoy pensando en hacer actualización 20 años después. Entonces he estado, desde que la hice, siempre he estado anotando momentos donde dicen cosas en las películas, tal. Y cuando me puse a revisar el material que yo tengo de la Hollywoodpedia, el tamaño es ridículo. O sea, es un formato de video QuickTime que no da para una proyección de calidad. Digo, desde el principio la Hollywoodpedia se presentaba en monitor, nunca se pensó para un video, pero ahorita va a haber un problema serio si pensamos en que se pudiera presentar. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estamos rehaciéndola desde el minuto cero. Yo creo que también hay cosas que se quedan en el formato en el que se quedan, VHS, esto. O sea, como tratar... Ese es el problema con, yo creo que el arte tecnológico, ¿no? Como yo tenía floppies, y ahora ya ni hay USB, ¿no? Las propias películas, mi primera película la entregaba yo en Blu-ray, y ahorita ya todo es en formato digital, en servidores que aguantan 180 gigas, ¿no? Cuando yo empecé haciendo videos todo era análogo y ahora ya es digital. Entonces, digo, poco a poco tratar de ver cómo lo solucionas, pero la preocupación mía en realidad es que exista. Entonces, si existe el formato, pues lo sigo guardando de digital a digital a digital, y si es necesario, pues ya se verá. La primera es, ¿has tenido bloqueos creativos? Y si sí, ¿cómo los afrontas? Y la otra, o sea, ¿cómo ha sido tu proceso creativo de llegar a decir, o sea, Bambi está muy triste, bueno, hay partes tristes, las voy a cambiar, hay escenas sangrientas de muchas pinturas que ya no he visto, o sea, las escenas sangrientas en películas, o sea, voy a remarcarlo, o sea, ¿cómo ha sido? Bueno, primero como que me divierte, te digo, borrar y siempre buscar de qué manera reciclar de un lado a otro. Entonces, pues voy pensando por ahí. Yo creo que el propio tiempo me ha dado esos cambios, ¿no? Mis propias experiencias personales de vida, como ver ciertas cosas, tal. Eso en términos de lo de Bambi. La primera pregunta era... Lo de los bloqueos creativos. Los bloqueos creativos pasan todo el tiempo.
Yo, ¿qué hago? A veces me puedo pasar días en mi estudio viendo videos en YouTube, ¿sabes? O luego me pasa muy frecuentemente, o me pongo a revisar luego justo mis libretas y digo, a ver, alguna idea del pasado que era buena y me doy cuenta de que no, o sí, o digo, esto vale la pena. Pero lo que yo hago básicamente es que trato de tener 3 o 4 proyectos al mismo tiempo y le voy poniendo más atención a uno, y entonces cuando lo termino, por ejemplo, ya empiezo con el otro. Es decir, yo ahorita terminé lo de la sangre, pero yo tengo un guión que escribí durante la pandemia mientras pintaba los cuadros de la sangre, que es sobre el mundo del arte. Entonces, como fue un momento en el que me pude poner a pensar en qué había sido mi vida en el mundo del arte, primero empecé a escribir un guión donde dije, voy a hablar de todas esas anécdotas horribles que conozco de toda esta gente y todo esto, porque el mundo del arte tiene lo suyo. Entonces escribí un guión que se llama El arte es oscuro y está lleno de horrores. Y lo único que es como una recopilación de 1000 anécdotas mías y de otras personas y mucho chisme, es como un ventaneando del mundo del arte. Y en el proceso yo primero empecé a escribir diciendo, los odio a todos porque no me han dado mi lugar, y luego me di cuenta que eso era una ridiculez, porque yo he tenido la fortuna de vivir de lo que hago. Entonces, ¿en dónde no me han dado mi lugar? Quizá no me va como a Marina Abramovic, pues poco sé si yo he buscado llegar al lugar de Marina Abramovic, pues. Entonces, he tenido lo que he logrado y lo que he conseguido, y me di cuenta de que en realidad lo único que estaba haciendo en el guión, en lugar de sacar toda mi rabia y mi veneno, era como, de alguna manera, como un acto de psicomagia o de exorcismo, y decir, ya, todo este equipaje me sobra. Entonces, cuento unas cosas horribles de mucha gente. Y toda esa gente que vea esa película se va a ver ahí, pero no va a poder reclamar porque no son uno solo, son 30 en un mismo personaje, ¿sabes? Pero entonces estaba escribiendo yo eso y hacía mi guión, y al mismo tiempo estaba pensando en otras tonterías. Entonces yo mi remedio contra el bloqueo es hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando ya me quedé bloqueado porque ya acabé todo y no salieron nuevas ideas, te juro, me pongo a ver videos de YouTube o así, o de gatitos, o a veces puedo estar horas en Instagram o en TikTok diciendo como de, ¿qué es esto? El mundo tal, o voy pensando y siempre voy anotando, porque yo sí creo que aunque tengo el blog de notas en el teléfono, creo que escribir en papel es de las cosas que más sirven de pronto, porque yo muchas notas del teléfono, aunque tenga el backup en mi compu, en el disco duro, ni siquiera las abro. En cambio las libretas tengo ahí en un librero, libretas, y luego digo, ¿dónde anoté esto? Y empiezo a buscar y me encuentro y digo, mira, esta idea tonta no era tan tonta y tal. Entonces, eso, ¿no? Y pues eso, como darte chance, como creo que a veces nos presionamos mucho pensando como tiene que ser la gran obra de arte, y no, simplemente hay que hacerlo, y de pronto a lo mejor es una tontería y no la expones. Mi estudio está lleno de estupideces que hago yo, como de que un juguetito lo pongo en... O sea, una vez me compré unos coliseos romanos de juguete y me encontré unos duendes, y por error los duendes están adentro del coliseo, entonces parecen como esas ollas de carnitas donde está dibujado el humano y el cochinito cocinándolo, y me dio mucha risa. Y no es una obra de arte, pero a partir de ver esas tonterías puedes de pronto retomar un cierto camino a decir, ¿sabes qué? Pues igual esto no, pero con juguetitos o con esto o con lo otro, ¿no? Entonces eso, consumir también mucho películas, libros, canciones, arte, te da de pronto ideas. De pronto puede que veas un cuadro de Botero que es horrible y de pronto dices, pero mira ese detalle del perrito ahí, eso, y por ahí te vas. Porque además creo que en términos de la creación es bien válido retomar ideas de, no sé, de un lado, del otro, de tal. O sea, no estás plagiando, estás como reconfigurando y yéndote hacia otro lado. El plagio es otra cosa, ¿no? El plagio es como que yo decido que esto tal cual ya es mío, pero uno hace homenajes, haces covers. O sea, una de mis cosas más favoritas del mundo mundial son los covers. Los covers son maravillosos. Y entonces, por ejemplo, cuando no tengo idea, de pronto me pongo a escuchar covers o a ver videos. Y eso, creo que lo único que hay que tener es curiosidad, ¿no? No nada más quedarte en yo soy genial y esto, sino también tener curiosidad, ver lo que hacen los demás, ver lo que el mundo está pasando, y de pronto, ¿no? Por ejemplo, con TikTok, la gente de mi generación, que somos señores de 47 años, no saben qué es TikTok. Y puede que haya gente que diga que el TikTok es horrible, pero yo de verdad me sorprende la cantidad de información que te puede dar TikTok.
o Instagram, hasta el Facebook, que es de tías y de memes de Piolín. Un meme de Piolín te puede dar 1000 ideas, ¿no? O sea, creo que el punto es no decir que todo esto es una basura y como estar como esponja absorbiendo y viendo, y ya ahí tú eres tu editor y tu filtro y decides qué sirve y qué no, pero hay que consumirlo para poder entender. A veces también creo que es más fácil decidir qué no quieres en la vida que sí, porque tú puedes, o sea, según yo es más fácil, lo mejor que puede hacer uno es decir no quiero esto y entonces buscar que eso no pase, a decir yo quiero esto, porque si dices yo quiero esto te vas a ir frustrando mucho, y si dices no quiero, nada más estás evitando eso y ya lo que suceda va a ser un premio. Muchísimas gracias. Con esta última idea queremos agradecerles haber asistido hoy a esta charla. Esperamos que haya sido enriquecedora para ustedes. Y bueno, le queremos agradecer nuevamente a Artemio por la charla del día de hoy, a María José y a todos ustedes por haber asistido esta tarde. Muchas gracias. Gracias a todos y todas y todes. Gracias por venir. Gracias.